Con fundamento en lo que establecen los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, las correspondientes a su ley orgánica y al reglamento del mismo Congreso, en mi carácter de diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en este Congreso, voy a presentar ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco al tenor de lo siguiente. Para nadie es un secreto el alto índice delictivo que impera en el Estado de Tabasco. Diversas estadísticas dadas a conocer recientemente así lo demuestran, ubicando por ejemplo a Villahermosa como la segunda ciudad más insegura del país, según el último levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI con corte al mes de marzo del presente año. Asimismo, de acuerdo a cifras de Observatorio Ciudadano, en el primer trimestre del año Tabasco ocupó el primer lugar en robo con violencia, con 2.529 casos, y en robo a transeúntes, con 1.888 eventos reportados. Asimismo, se ubica a nuestro estado como el segundo lugar nacional en robo a negocios, con un promedio de 473 asaltos. El propio director de la Policía Estatal, el pasado 20 de abril, dio a conocer que en promedio se realizan al menos 8 robos diariamente a tiendas de conveniencia en el estado. A través de los medios de comunicación, constantemente nos enteramos de la comisión de robos en transporte público, escuelas, cajeros, casas habitación, establecimientos comerciales, restaurantes, farmacias, gasolineras, robo de vehículos, robo de autopartes, entre otros actos de este tipo. A pesar de ello, también nos enteramos que aunque una persona sea detenida por la probable comisión de este tipo de delitos, al poco tiempo es dejada en libertad, lo que la ciudadanía considera inexplicable. Uno de los argumentos que frecuentemente señalan tanto los elementos de las corporaciones de seguridad pública estatal o municipal como el de la Fiscalía General del Estado es que cuando detienen a personas señaladas como indiciados del delito de robo, incluso con los objetos del robo en su poder, no pueden ejercer ninguna acción legal en contra, porque la parte ofendida no presenta la querella correspondiente y por lo tanto los tienen que dejar en libertad y no pueden proceder en su contra por no estar satisfecho ese requisito de procedibilidad. Ello se debe a pesar de que invitan al agraviado a presentar la querella correspondiente, pero este no lo hace porque no se quiere meter en problemas, tiene miedo a represalias o considera que acudir al fiscal del Ministerio Público solo es una pérdida de tiempo, ya que los procedimientos allí son muy tardados y la atención es mala. Revisando el Código Penal del Estado de Tabasco, observo que efectivamente hay un importante número de delitos que por considerarse de índole patrimonial son perseguibles a petición de parte ofendida, que es lo que se conoce comúnmente como querella, por disposición del artículo 15 bis, fracción novena del citado ordenamiento, que dice, artículo 15 bis, son delitos perseguibles por querella en los términos previstos por este código los siguientes. 9. Delitos contra el patrimonio de las personas, previstos en el título 10 del libro segundo, excepto el abigeato, la extorsión, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellos en los que concurran calificativas y los dolosos cometidos contra instituciones públicas.
El referido título 10º del libro segundo a que se refiere la fracción contempla delitos como robo, robo de aves de corral, abigeato, extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, usura, daños, entre otros, que están sancionados y previstos conforme a otros artículos de dicho cuerpo informativo. De ellos se exceptúan el abigeato, la extorsión, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellos en los que concurran calificativas y los dolosos cometidos contra instituciones públicas, lo que se traduce en que los mismos sean perseguibles de oficio. El que un delito se persiga de oficio significa que para que las autoridades puedan proceder en contra de quienes lo cometan, no requieren como requisito de procedibilidad la querella de la persona, sino que la noticia del delito la pueden recibir de cualquier persona que tenga conocimiento del mismo, por lo que incluso basta el reporte de los agentes de la policía para que inicien la indagatoria correspondiente. En el caso concreto del delito de robo, si bien cuando el mismo es ejecutado y concurre alguna calificativa, como la violencia pudiera ser, debe ser perseguible de oficio, pero para ellos normalmente se requiere que sea el propio agraviado el que haga del conocimiento del fiscal o del Ministerio Público los hechos, pues es el único que puede decir si se ejecutó o no con violencia el hecho. En tal virtud, tomando en consideración el alto índice de robo que existe en nuestro estado, como de las medidas que se deben de implementar para abatir este índice delictivo, propongo que se reforme la fracción novena del artículo 15 bis del Código Penal del Estado a efecto de exceptuar a los delitos de robo y robo de aves de corral de aquellos delitos patrimoniales que deben ser perseguibles por querella, con la finalidad de que al estar exceptuados de ese requisito sean perseguibles de oficio, como ya lo están el abigeato y la extorsión, por ejemplo, según se contempla en dicho precepto. Considero que con estas reformas se contribuirá a disminuir el índice del delito de robo en nuestra entidad, porque las personas que lo hayan cometido y sean detenidos incluso con los objetos robados en su poder, ya no serán dejados en libertad con tanta facilidad como se viene haciendo por falta de querella de la parte agraviada, pues bastará que el fiscal del Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia del delito para que de oficio proceda a la investigación de los mismos. Con la finalidad de ello, incluyo en esta propuesta lo que implica que un delito sea perseguible de oficio, según se cita en términos jurisprudenciales. En ello también anexo y considero pertinente que podamos adicionar a la reforma un segundo párrafo al artículo 175 del Código Penal para establecer que para efectos de la aplicación de la sanción se dará por consumado el robo desde el momento en que el inculpado tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella. Cabe mencionar que en diversos estados de la República, incluso en la Ciudad de México y en el Código Penal Federal, el delito de robo se persigue de oficio, por lo que no creo que exista inconveniente en que en el estado de Tabasco se establezca de nueva cuenta que el delito de robo en todas sus modalidades sea perseguible de oficio, pues además no hay disposición constitucional que lo pudiera prohibir. En virtud de lo anterior, y estando facultado este Congreso, de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes que le permiten reformar, expedir, adicionar y derogarlas para la mejor administración del Estado, en función de ello, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 15 bis en su fracción novena y se adiciona un segundo párrafo al artículo 175, todas del Código Penal del Estado de Tabasco, para quedar como sigue. Código Penal para el Estado de Tabasco, artículo 15 bis. Son delitos perseguibles por querella en los términos previstos por este código los siguientes. Noveno,
Delitos contra el patrimonio de las personas previstos en el título 10 del libro segundo, excepto el robo, abigeato, robo de aves de corral, la extorsión, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellos en los que concurran calificativas y los dolosos cometidos contra instituciones públicas. Artículo 175. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán. Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que el inculpado tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, los delitos que se hubiesen cometido con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se perseguirán y sancionarán conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de su comisión. Tercero, se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan al presente decreto. Cuarto, publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Atentamente, Democracia y Justicia Social, diputado licenciado Manuel Andrade Díaz, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI.